La lluvia golpeaba suavemente las vidrieras de la mansión de Polanco, como si el cielo quisiera advertir que algo a punto de suceder lo cambiaría todo. El silencio era tan denso que se podía oír el crujido de las ruedas del carro de limpieza deslizándose sobre el mármol blanco. Socorro Mendoza entró despacio, con la mirada baja y el cuerpo cansado. Uniforme azul descolorido, zapatillas con suelas gastadas, un moño mal hecho apresuradamente puesto. No lo sabía, pero no estaba sola. Detrás de la puerta del dormitorio principal, Ignacio Herrera, viudo, frío, empresario y marcado, la observaba en absoluto silencio. En la cómoda junto a la cama, como si alguien que olvida por error, pero planea por crueldad, había 35,000 pesos en billetes nuevos, alineados con precisión. Fue más de lo que Socorro ganó en 3 meses, pero para Ignacio eso no era dinero, era una trampa. Era la dura prueba que llevaba años aplicando, creyendo que nadie puede resistir la tentación cuando cree que está solo. Solo que esta vez vería algo que no esperaba. ¿Cuántas mujeres han estado en esa misma situación, tentadas, observadas, juzgadas sin saberlo? Esta no es solo la historia de una señora de la limpieza, es una historia sobre un valor invisible y sobre el día en que el cazador se enfrentó a la verdad. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis una cosa. Lo que vemos no siempre revela quién es realmente alguien. En esa habitación lujosa y silenciosa, Socorro pensó que estaba sola. Vio el dinero. Notas limpias, apiladas en la cómoda, como si las hubieran dejado por error. Pero había intención ahí. Se detuvo. Miró a su alrededor. Lo que hizo a continuación podría cambiar el curso de toda su vida. Al otro lado de la puerta, Ignacio contuvo la respiración, listo para confirmar una vez más que no se puede confiar en nadie. Pero no tenía ni idea de lo que esa mujer sencilla, de manos callosas y corazón limpio, estaba a punto de hacer. Y lo que pasó después fue tan inesperado que incluso él tuvo que enfrentarse a un pasado que nunca quiso revisitar. Si estás aquí, es porque también crees que hay historias que deben escucharse con el corazón. Socorro no tiene fama ni seguidores, nadie que la defienda, salvo quienes ahora la escuchan. Así que, si esta historia te ha tocado desde el principio, apoya a esta mujer dejando su me gusta y suscribiéndote, no por obligación, pero porque quizá en algún momento de tu vida también te has sentido invisible como ella. La alarma sonó a las 4:20 a.m., con el mismo sonido ronco e insistente de todos los días. Socorro Mendoza se levantó lentamente, sintiendo el frío del suelo de cemento en bruto en sus pies. La casa era pequeña, con paredes manchadas de humedad y un tejado de hojalata que crujía cuando el viento golpeaba fuerte. En la cocina, encendió la llama con una cerilla y preparó el café negro, amargo y fuerte, como le gustaba a su madre. El cálido olor invadió la estrecha cocina mientras doblaba la manta de su hija y besaba suavemente la frente sudorosa de su hijo, aún dormido. Sobre la mesa de plástico, empujó con el codo las facturas atrasadas y extendió un par de vaqueros que aún estaban húmedos del lavado de la noche anterior. Se vistió en la oscuridad, intentando no hacer ruido. Se puso pintalabios con el reflejo torcido del espejo agrietado. En la bolsa maltrecha colocó un plátano, una aspirina y un rosario envueltos en un trozo de tela. Antes de irse, pasó por la habitación de su madre. Doña Lupe, diabética, dormía con las piernas hinchadas cubiertas por una manta. Socorro ajustó la almohada, dejó el café listo en la botella y susurró: «Si Dios quiere, volveré pronto». Fuera, Tepito seguía medio dormido, pero ya peligroso. Los farolos parpadeaban, los callejones olían a basura y cerveza rancia. Socorro caminaba con pasos firmes, esquivando los agujeros en la acera, con el ojo siempre atento. Sabía dónde pisar.
También sabía que una mujer sola, con dignidad a cuestas, era el blanco más fácil. En la parada del autobús, otras mujeres con la misma expresión cansada ya esperaban en silencio. Todos sabían que no había lugar para la debilidad antes del amanecer. El autobús llegó lleno. Se apretujó, sujetando con una mano el hierro helado. El trayecto hasta el primer trabajo duró más de 1 hora. Entre paradas y empujones, Socorro cerró los ojos unos segundos, imaginando el olor del pastel de maíz que tanto le gustaba a su hija. El cumpleaños de Marisol estaba cerca, pero aún no tenía dinero para comprar el regalo, ni siquiera para la gasolina, ni siquiera por el alquiler atrasado. Aún así, sonrió al recordar que la niña dijo: «Mamá, ¿puedo usar el cuaderno de Jesús para jugar al colegio?». Fue en estos pequeños detalles donde Socorro encontró la fuerza para continuar. Cuando llegó al primer barrio, un condominio en Iztacalco, sacó su franela y delantal de su bolsa y se ató el pelo. Nadie la recibió en la entrada. Nadie notó su presencia. Era como si formara parte del paisaje, invisible, silenciosa, eficiente. En la primera casa limpiaba el baño a la perfección. En la segunda planta cambió cuidadosamente las sábanas de los jefes, aunque sabía que a menudo ni siquiera dormían allí. Antes de irse, dejó la cocina limpia, las ventanas brillando, y con la sensación de que nadie sabría nunca que estaba allí. Tomó el autobús hacia su segundo trabajo, esta vez en Coyoacán. En ese barrio, las calles tenían árboles y los muros eran altos. La señora no le miró a los ojos. Enviaba notas frías con órdenes secas. Socorro leyó, respiró hondo y obedeció. No había lugar para el orgullo. En la tercera casa del día ya era media tarde. Estaba cansada, con dolor de espalda y las manos ardiendo por la lejía, pero aún así barrió los escalones con cuidado y se aseguró de que la alfombra de la entrada estuviera perfectamente alineada. Socorro no lo hizo por miedo. Lo hacía porque creía que el trabajo limpio también dejaba el alma limpia. Mientras caminaba a casa, con los pies doloridos y el estómago vacío, miró por la ventana del autobús y vio a niños jugando en una plaza iluminada. Sonrió para sí misma. Se imaginó a Jesús corriendo entre ellos. Marisol cogida de la mano de una amiga, sueños sencillos que parecían distantes como las luces de ese barrio. Cuando llegué a Tepito, el cielo ya estaba oscuro. En la entrada de la calle, oyó sirenas a lo lejos y pasos corriendo. Conocía ese sonido. Era el sonido de la ciudad que nunca dormía, pero que siempre olvidaba proteger a los suyos. Entró en la casa y fue recibida con un fuerte abrazo de Marisol y un beso húmedo de Jesús. Doña Lupe estaba despierta, cansada pero viva. La cena fue arroz con huevo y nadie se quejó. Después de acostar a los niños, Socorro se sentó al borde de la cama y lloró en silencio. No tristeza, pero agotamiento, del miedo, de esperanza mezclada con cansancio. En el pecho, un nudo que llevaba años cargando, el de ser invisible en un mundo que solo ve a quienes tienen título, coche, lujo. Pero allí, en esa casa, ella era el suelo, la base, la luz. ¿Cuántas mujeres han sentido este peso? ¿Cuántos se despiertan antes del anochecer, hacen todo por todos y aún así duermen sin oír un gracias? Si esto también te afecta, escríbenos aquí en los comentarios. Díselo y podrás verlo. Eso sientes, eso crees. Esa noche, antes de apagar la luz, Socorro miró el techo goteante de la casa y dijo una breve oración. Señor, dame fuerzas, pero también me da justicia. Aún no lo sabía, pero la vida estaba a punto de ponerla ante la mayor prueba de su existencia, y la respuesta que daría, incluso sin palabras, tendría el poder de poner el mundo de alguien patas arriba. Porque cuando lo invisible se pone a prueba, es lo visible lo que tiembla. La mansión Herrera era un santuario de silencio y control. Todo allí parecía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido justo después de una despedida que nunca se superaba.
El mármol blanco del suelo reflejaba el resplandor frío de las lámparas del techo, y los cuadros colgados en las paredes, todos de artistas muy caros, transmitían no arte, sino ausencia. Ignacio Herrera había vivido allí durante 7 años cumpliendo condena. Desde el accidente que se llevó a su esposa, nunca ha sonreído realmente. Siempre vestía la misma paleta de grises, comía solo a la misma hora y solo hablaba lo necesario con los pocos empleados que quedaban. El dolor, con los años, se ha endurecido. Lo que empezó como tristeza se convirtió en indiferencia. Lo que era dolor se convirtió en desprecio, y donde antes había confianza, nació un oscuro vicio: poner a prueba a los demás como si todos fueran sospechosos. Ignacio no contrataba gente, los vigilaba. Y cada vez que llegaba un nuevo empleado a la casa, montaba el mismo teatro. Dejaba dinero a la vista, esparcido a propósito, normalmente sobre la cómoda del dormitorio principal o dentro de un cajón medio abierto. Preparó la trampa, se escondió en las sombras o observó a través de las cámaras instaladas discretamente. Esperado. Siempre esperaba el momento de la caída, porque para él nadie era de fiar. Tarde o temprano, todo el mundo demostró lo que realmente era. Y hasta ese día, ningún empleado había aprobado la prueba. Esa mañana, la señora de la limpieza no pudo ir. Una gripe fuerte la derribó. Ignacio, indiferente, pidió a la agencia que lo resolviera. No le importaban los nombres y mucho menos las historias. Quería eficiencia, limpieza y silencio. Cuando sonó el interfono, el portero advirtió que había llegado el reemplazo. Respondió solo con un «¿Puedes dejarlo entrar?». Fue a la oficina, abrió el panel de seguridad y encendió las cámaras. En la pantalla vio a una mujer delgada, con expresión seria y pasos firmes. Llevaba un cochecito sencillo, una bolsa colgada al hombro y un semblante que no revelaba nada. Ignacio frunció el ceño. Algo en ella le molestaba, aunque no sabía qué. Había una calma inquietante en ese rostro. Socorro Mendoza entró por la puerta lateral, por donde siempre entraban los tintoreros, y saludó al guardia de seguridad. Se quitó la placa temporal, se puso la gorra en el pelo y respiró hondo antes de cruzar la inmensidad de la sala principal. El olor de la mansión era a cera cara mezclada con perfume importado olvidado en los rincones. Era el tipo de casa que no parece habitada, pero sí mantenida. Al entrar en el pasillo de las habitaciones, sintió las miradas de la pared. No era superstición. Socorro sabía que en lugares así había cámaras. Siempre lo habían hecho. Pero ese día no era el cristal de las lentes lo que la observaba. Era un par de ojos reales, ocultos tras la puerta entreabierta del dormitorio principal. Ignacio había decidido ese día vigilar todo de cerca. No era habitual, pero había algo en ese silencio que le intrigaba. Quería ver de cerca el momento exacto en que ella sucumbiría. Se sentó tras la puerta con la frialdad de quien ha visto demasiado. Ha perdido demasiado y no espera nada más de nadie. En la cómoda, 35,000 pesos en billetes doblados con esmero, no por casualidad. Sabía que era suficiente para despertar la codicia incluso de los más discretos, pero lo que no sabía era que, esa mañana, ella no era la que estaba siendo puesta a prueba. Era él. Socorro entró en la sala con cuidado, el paño en la mano derecha, la botella de desinfectante en la izquierda. Limpió la cómoda con la tela, sin mirar directamente el dinero. No hizo ningún gesto precipitado. No cambió su respiración. Se detuvo un segundo, como preguntándose si lo habían olvidado o lo habían dejado a propósito. Ignacio, al otro lado de la puerta, sintió cómo la ansiedad le subía al pecho. Estaba preparado para ver el momento en que ella cediera como todos los demás. Pero entonces pasó algo. Un gesto tan pequeño, tan sutil, que no encajaba con las frías estadísticas en las que solía creer. Socorro sacó el móvil de su bolso e Ignacio sonrió con desdén. Ya lo había visto antes. Mensaje a alguien,
coordinación para dividir el dinero o una excusa lista. Pero lo que viera allí le dejaría sin palabras. Escribió algo rápidamente, con ojos serios, y volvió al trabajo sin tocar nada. Ignacio se levantó despacio. No era posible. Por primera vez en años sintió que algo se había salido del guión. Y quizá, solo quizá, el mundo que creía conocer estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué escribió exactamente en ese teléfono? ¿Y por qué no podía dejar de pensar en ello? El dormitorio principal de la mansión quedó sumido en un silencio casi sagrado. Ese tipo de silencio que no trae paz, sino tensión. El sol se filtraba a través de las gruesas cortinas de lino, creando líneas doradas sobre el suelo de mármol blanco. Era el único vestigio de vida en ese entorno, donde todo era caro, limpio, distante. Ignacio, con un traje oscuro y una expresión helada, había cancelado su reunión en el último momento. Le dijo a la secretaria que no se encontraba bien. Era mentira. La verdad es que algo en esa mujer le preocupaba. No era su rostro, no era su voz, era el silencio con el que caminaba. La forma en que no pedía nada, cómo no intentaba ser vista, pero tampoco aceptaba ser borrada. Había un peso en sus ojos que no era por fatiga, sino por la historia. Ignacio se escondió tras la puerta como un fantasma dentro de su propia casa, listo para ver otra escena predecible. El dinero estaba allí, en la cómoda, en paquetes doblados con cuidado. 35,000 pesos. Suficiente para doblar a cualquier ser humano. Al menos eso creía él, o al menos quería creerlo. Socorro entró con el carrito de limpieza y se detuvo en la puerta. Respiró hondo. El olor de la habitación era una mezcla de lavanda artificial con un pasado sin resolver. Tomó el plumero y comenzó su ritual. Primero los muebles, luego las grietas en las ventanas, finalmente el suelo. Sus movimientos eran precisos, casi coreografiados. Las manos callosas se movían con firmeza, pero había dulzura en cada gesto. Cuando se acercó a la cama, ajustó las almohadas como si cubriera a un niño enfermo. Luego alineó la colcha con cuidado, pasó la tela del cabecero y se giró hacia la cómoda. Fue en ese momento cuando vio el dinero. Su corazón latía con fuerza en un susto involuntario. Se quedó paralizada, no por tentación, sino por sorpresa. Eso estaba mal. Era mucho dinero. Estaba expuesto, sin motivo alguno, sin explicación. Miró a su alrededor. Nada, sin sonido, sin voz. Solo el ruido del paño retorciéndose en sus manos mojadas. Ignacio, detrás de la puerta, sintió que su propio pecho se cerraba. Supe ese momento. Fue el momento de la duda. El punto exacto donde el instinto humano mostraba lo peor o lo mejor. Vio cómo Socorro dio un paso adelante y entonces sacó el móvil del bolso. El empresario casi sonrió. Una sonrisa cínica y triste, llena de viejas certezas. Siempre era el móvil. Primero llegó la foto, luego el mensaje para alguien en quien confíes. El dinero desaparecería de forma calculada, se inventaría una excusa, lloraría si fuera necesario. Pero todos eran iguales. Todos, excepto ella. Socorro sujetó el móvil con ambas manos, escribió un mensaje rápido y lo guardó de nuevo. Luego sacó un pequeño trozo de papel de su bolsa, garabateó algo y lo colocó suavemente sobre los fajos de dinero. Luego siguió limpiando, sin prisa, sin robar nada, sin esconderse. Ignacio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esperó a que ella se fuera. En cuanto se cerró la puerta, corrió hacia la cómoda, leyó la nota. En ella estaba escrito, con una letra simple y firme: «Tu dinero está aquí. Estaba a la vista. Pensé que era mejor avisarte. Ayuda. Abajo, su número de teléfono, por si necesitas preguntarme algo». Por un segundo Ignacio no supo qué sentir. Eso no tenía sentido. ¿Por qué alguien como ella,
que creía vivir con tan poco, resistiría la tentación. ¿Por qué no tomó ni una sola nota? ¿Por qué dejó una nota como si la honestidad fuera natural? Como si fuera lo obvio. Se quedó mirando el papel durante largos minutos. Sintió un pinchazo en el estómago. Algo antiguo. Algo que no sentía en mucho tiempo. Vergüenza. Mientras tanto, Socorro caminaba por los pasillos de la mansión como si nada hubiera pasado. Cogió la escoba y la barrió en silencio. Limpió las ventanas del balcón, alineó las alfombras del salón. Ignacio la observaba a través de las cámaras, intentando descifrar dónde estaba la trampa, la mentira, el truco. Pero todo en ella era verdad. No había teatro pequeño. No había espera para recibir elogios. Era simplemente una mujer haciendo lo mejor con lo poco que tenía. En la cocina, mientras se lavaba las manos en el depósito de acero inoxidable, Socorro miró su propio reflejo en el cristal del armario y pensó en su hija. Marisol quería un vestido rosa para su cumpleaños. Eso es, un vestido sencillo, con encaje en las mangas. Todavía no sabía cómo lo compraría, pero sabía que no sería con ese dinero que podría dormir tranquila. Había perdido mucho en su vida, pero aún no se había perdido a sí misma. El tiempo parecía diferente en esa casa. Pasó despacio, como si cada gesto suyo desordenara el silencioso orden de los muebles fríos. Ignacio apagó las cámaras. No podía soportar más verlo. Se sentía desarmado, desconcertado, expuesto, como si por primera vez en años él fuera el que fue puesto a prueba, y fracasó. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué había detrás de ese uniforme sencillo, ese moño apresurado, la mano temblorosa que limpiaba cada rincón como si se limpiera el propio alma? ¿Y si no era simplemente diferente? ¿Y si ella era exactamente lo que él fingía no creer que existiera? ¿Qué pasaría si, en vez de verla como una jueza oculta, se permitiera verla como un hombre que también estaba perdido? Socorro se quedó allí, de pie frente a la cómoda unos segundos que parecieron demasiado largos. Sus ojos se fijaron en esas notas fríamente dispuestas, como si hubieran sido dejadas por accidente, pero sabía que no lo eran. Eso fue una prueba, lo sentía, el tipo de trampa que los poderosos tenden sin decir una palabra, solo para ver si el mundo sigue siendo predecible, si los pobres siguen siendo lo que esperan que sean. Una nota era suficiente. 1. Y podría comprarle el vestido a Marisol, arreglar el cilindro de gas, poner leche en la nevera. Quizá incluso comprarse el nuevo par de zapatillas que Jesús necesitaba. Era tentador, más de lo que le gustaría admitir. Pero entonces el recuerdo llegó, como un susurro. Una noche hace semanas, en el colchón manchado de la trastienda, Marisol la miró con ojos grandes y serios y le preguntó: «Mamá, ser honesto no es tomar lo que no es nuestro, aunque nadie lo vea». Socorro en ese momento simplemente sonrió y dijo que sí, pero por dentro dolía. Le dolía porque sabía cuánto castigaba el mundo a los honestos, y allí estaba, delante del examen, ante la oportunidad de ser todo menos lo que él enseñaba. Le rugió el estómago, no hambre, sino nerviosismo. Cogió el móvil con las manos un poco sudorosas, sacó una foto del dinero y se la envió a su hermana. «Luz, mira esto. Se le ha olvidado. Es muy extraño. Te avisaré cuando termine. No quiero ser culpable de nada». Tecleaba rápido con los dedos temblorosos, como si tuviera que demostrar a alguien o a sí misma que no es una ladrona, que no es tonta, que no caerá en el juego de nadie. Guardó el móvil en la mochila, respiró hondo y siguió limpiando como si no hubiera pasado nada. Limpió cuidadosamente la cómoda alrededor del dinero, ajustó las esquinas de la colcha, alineó los cojines y en poco tiempo sus manos flaquearon. No se tocó ni una sola nota. Ella no quería ese dinero, quería justicia, quería respeto,
Quería un mundo en el que no tuviera que ser puesto a prueba todo el tiempo. Afuera, la ciudad seguía su paso apresurado. Pero dentro, en esa fría habitación de una casa rica, una mujer pobre tomó su decisión con la misma firmeza de quien enfrenta una tormenta de pie, sin gritar, sin exigir nada, solo con silencio, solo con dignidad. Y aún así me dolía el corazón, porque sabía que nadie la aplaudiría jamás por eso, que quizá el jefe ni siquiera se dio cuenta, que probablemente todo pasaría desapercibido, como siempre. Ella era solo otra limpiadora más, y los limpiadores, en el mundo de los demás, solo existen cuando cometen errores. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie veía. Y si estás siguiendo esta historia ahora mismo y te sientes conmovido por todo esto, deja un like y suscríbete. Es la forma más hermosa de mostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Porque a veces todo lo que alguien necesita es saber que está siendo visto, incluso cuando todo el mundo finge no verlo. Cuando terminó de limpiar la habitación, dejó todo en su sitio como si lo hubiera limpiado un fantasma. Antes de irse, cogió un pequeño trozo de papel y escribió con su letra sencilla: «Tu dinero está aquí. Estaba a la vista. Pensé que era mejor avisarte. Ayuda». Y lo dejó allí, junto a las notas, como si fuera un mensaje de conciencia dejado por un alma vieja que aún creía que la honestidad es algo vivo. No sabía que Ignacio había visto todo, que no solo la veía a ella, sino que se veía a sí mismo en ella. No sabía que, al otro lado de la puerta, un hombre acostumbrado a la incredulidad estaba, por primera vez en años, sin palabras. Cuando cerró la puerta y salió al pasillo, Socorro sintió que una lágrima caía, pero no la limpió. No era tristeza. Era el dolor de quienes llevan lo correcto en un mundo donde el mal gana más rápido. La siguiente sala que limpiar era la biblioteca. Y poco sabía que en ese espacio, oculto entre libros de tapa dura y recuerdos de un pasado congelado, habría algo que cambiaría el curso de todo. Porque a veces lo que está limpio por fuera esconde tierra que nadie se atreve a tocar, y estaba a punto de descubrir mucho más que polvo. Ignacio permaneció tras la puerta durante largos minutos, incluso después de que Socorro saliera de la habitación. El aire se sentía más denso, como si algo dentro se hubiera roto. No el silencio, no el control, pero él. Cuando por fin se movió, sus pasos eran cortos e inseguros, como alguien que acaba de ver algo que no quería ver, o peor aún, algo que necesitaba ver. Bajó las escaleras de la mansión sin mirar los cuadros, sin fijarse en los detalles del lujo que él mismo había elegido años atrás. Entró en la sala de vigilancia, encendió las luces y se quedó mirando la pantalla. Su propia imagen reflejada en el cristal oscuro. Un hombre con un traje impecable, una expresión vacía y ojos que, hasta ese momento, ya no sabían qué era mover. Tecleó firmemente el comando que rebobinaba las cámaras. Quería volver a verla. Necesario. El vídeo empezó a girar. Ayuda entrando. Los pasos se calman. La forma en que dispuso la cama, con una delicadeza que nadie más aplicaba en esa casa desde la muerte de Carmen, su esposa. Sintió que el estómago se le revolvía. La imagen del dinero en la cómoda, justo en el instante en que se detuvo. Los segundos de silencio, su expresión, el móvil siendo sacado de la bolsa. Ignacio hizo zoom, marco bloqueado. Ajusté el enfoque con precisión. Las palabras del mensaje aparecieron ante él en la pantalla. Luz, mira esto. ¿Se le ha olvidado? Es muy extraño, te avisaré cuando termine. No quiero ser culpable de nada. Lo leyó una vez, lo leyó de nuevo, y en la tercera sintió que algo le apretaba la garganta inesperadamente. Esa mujer, esa señora de la limpieza a la que ni siquiera se molestó en saber su nombre, no solo no le robó el dinero, sino que quiso protegerlo. No le temía, no le halagaba.
Simplemente hizo lo correcto, como si fuera algo natural. Como si la integridad formara parte de la rutina, como doblar una colcha o limpiar un vaso. Ignacio se recostó en su silla, su cuerpo pesado como plomo. La máscara que llevaba años llevada, construida con cinismo, sospecha y un dolor que nunca sanaba, empezó a resquebrajarse sin que él tuviera control. Se levantó de repente. Fue a la barra de la habitación de al lado, cogió un vaso y lo llenó de whisky sin hielo. Bebió como si quisiera adormecer esa perplejidad, pero no servía de nada. La imagen de ella arreglando las almohadas, limpiando alrededor del dinero sin tocar nunca los billetes, volvió a su mente como un espejo sucio que de repente alguien había frotado fuerte. Volvió al ordenador. Accedió a los registros de la agencia. Escribió «Ayuda a Mendoza». Apareció el enchufe, 37 años, madre soltera, 2 niños pequeños, barrio, Tepito, sin quejas, sin retrasos, nada ocurrido, solo una historia limpia, tan limpia como las habitaciones que dejó atrás. Ignacio no entendía lo que sentía, pero había algo nuevo ahí, una incomodidad que no venía de la decepción, sino de lo contrario. Estaba acostumbrado a la previsibilidad de la ruina humana. Era seguro vivir esperando traiciones, le daba control. Pero ahora ¿qué hacer con alguien que rompe este ciclo? Eso no sigue el guión. Lo que, en vez de decepcionarle, le obliga a mirarse a sí mismo. ¿Por qué esa mujer le estaba tomando tanto el pelo? La noche llegó pesada. La cena se sirvió y se dejó intacta. Ignacio subió a su habitación y se sentó en el sillón donde solía leer, pero los libros parecían vacíos. Abrió la ventana, miró el jardín oscuro. Silencio. Dentro de él, un motín. Sacó su móvil, abrió WhatsApp y se quedó mirando la pantalla durante minutos. Ahí estaba su número en la nota. Podría escribir, podría darte las gracias, podría... pero no sabía cómo. Ya no sabía cómo ser humano con quien era demasiado humano. Se tumbó con el traje a un puesto, la corbata aflojada, los zapatos en el suelo, la mente dando vueltas. El recuerdo de su esposa llegó como un rayo. Carmen, sonriendo con esa mirada que veía lo mejor de las personas. Habría visto a Socorro de otra manera, habría ofrecido un café, pedido por sus hijos, agradecido por su cuidado en los detalles. Carmen estaba hecha de luz. Él, después de perderla, eligió borrarse a sí mismo. Y en ese momento, todo lo que vio en la señora de la limpieza fue lo que su esposa habría admirado. Firmeza, amabilidad silenciosa, dignidad. Ignacio se giró hacia un lado y cerró los ojos con fuerza, intentando alejarse de su imagen. Pero ya era demasiado tarde. La presencia de Socorro había entrado donde nadie más podía entrar. El vacío que había dejado crecer dentro de él. A la mañana siguiente, la mansión parecía igual, pero Ignacio no. El olor del café que preparaba el cocinero ya no era suficiente. Los amplios y limpios pasillos le provocaban una extraña sensación de soledad. Y cuando encendía el ordenador para empezar la jornada laboral, no abría los correos. Abrió el vídeo de la cámara. Quería volver a verla, quería encontrar alguna explicación. Pero en lugar de respuestas, encontró un espejo. Y fue en esta reflexión inesperada donde comenzó a formarse una idea peligrosa. Porque cuando el frío empieza a derretirse, todo lo que estaba congelado intenta volver a la vida. Pero ¿qué pretendía hacer Ignacio con ese sentimiento? ¿Y hasta dónde estaría dispuesto a llegar? Por alguien que te hizo sentir eso de nuevo. Socorro había terminado de organizar el último baño de la mansión. Los guantes estaban guardados, el trapo de suelo torcido por última vez, y el carrito de limpieza ya descansaba cerca de la colada. El reloj marcaba las 16:47. Era la hora en la que normalmente tomaba el segundo autobús hasta la terminal y desde allí a Tepito, donde sus hijos ya deberían estar esperando. Pero ese día,
Algo parecía fuera de lugar. El guardia de seguridad se acercó con rostro inexpresivo y solo dijo: «El señor Ignacio le pidió que fuera a su despacho antes de irse». Se quedó paralizada un segundo. Intentó buscar en su memoria si había hecho algo mal. Había limpiado todo con entusiasmo, devuelto los objetos a su sitio, incluso dejado el mensaje sobre el dinero. Dentro, un torbellino de inseguridades. Socorro sabía cómo veía el mundo a mujeres como ella, como alguien que, si no cometía un error, en algún momento lo cometería. Tragó saliva con dificultad, se pasó las manos por el pelo, se enderezó la blusa y caminó con paso firme hacia la oficina. La puerta estaba entreabierta. Llamó suavemente: «Disculpe». Ignacio levantó la vista de un papel que fingía leer y le indicó con la mano que ella debía entrar. La oficina era grande, con estanterías hasta el techo, libros decorados por colores y un olor a madera vieja mezclado con algo que me recordaba a la soledad. Se quedó cerca de la puerta, tensa. También parecía incómodo, como si estuviera enfrentándose a algo que no sabía nombrar. «Tú, es ayuda, ¿verdad?», preguntó con la voz más baja de lo habitual. Ella asintió con un gesto. Continuó: «Vi la nota y el mensaje que enviaste a tu hermana. Yo quería darte las gracias». La frase cayó en el suelo de la oficina como algo raro. Ignacio Herrera, conocido por su frialdad, acababa de dar las gracias a alguien. Y no era un empresario ni un político. Era una señora de la limpieza. Socorro, sin saber dónde poner la mirada, sacó su móvil de la bolsa y mostró la imagen. «Hice esta foto en cuanto vi el dinero. No quería problemas. Hay muchas personas que, en el lugar adecuado, harían lo incorrecto. Solo pensé que era mejor avisarles». Ignacio miró la pantalla. Volvió a ver ese mensaje corto. Y una vez más, sintió que algo dentro de él se estaba rompiendo. Podría simplemente ignorarlo o cogerlo, pero no lo hizo. Bajó la mirada. «Tengo hijos. Lo que enseño en casa también tengo que practicar aquí». Durante unos segundos, solo se oyó el sonido del reloj de pared. Ignacio miró a su alrededor, como buscando valor en objetos inanimados. Luego se levantó y, sin decir nada, fue al tarro de cristal. Él sirvió un vaso de agua y se lo ofreció. Ese gesto, simple, ordinario, tenía el peso de un puente. Era la primera vez en más de 7 años que Ignacio Herrera ofrecía un vaso de agua a alguien de esa casa. Socorro lo sujetó con ambas manos. Bebió despacio, sin prisa, como si entendiera lo que significaba ese momento. «Gracias, señor», dijo humildemente. «Ya me voy». Él simplemente asintió y se fue, dejando tras de sí un silencio diferente, un vacío llenado por algo nuevo. En ese inmenso pasillo, donde el sonido de sus propios pasos se perdía, Socorro caminaba con una extraña sensación en el pecho. No era orgullo, no era miedo, era otra cosa. Era la certeza de que, incluso ante la mirada más dura, la dignidad aún podía verse en mente. E Ignacio, recostado en su sillón de cuero, permaneció allí, mirando el cristal que aún tenía en la mano. No entendía por qué le conmovía tanto. No era solo su gesto, era lo que quedaba en el aire después de que ella se fuera. Una presencia, un perfume que no provenía de botellas caras, sino de algo más profundo, de carácter. Esta historia seguirá tomando una dirección que nadie imagina, porque a veces lo que empieza con un vaso de agua termina con una transformación que lo sacude todo. Si has llegado hasta aquí, sigue adelante, porque el momento más fuerte aún está por llegar. En la calle, Socorro cogió el autobús con el uniforme aún húmedo de sudor. Se sentó en el banco trasero, sacó de su mochila una nota doblada con los horarios escolares de los niños y apuntó lo que necesitaba comprar en el mercado. Los relatos no lo esperaban, tampoco lo es el valor. Ignacio, al otro lado de la ciudad, miraba el monitor del ordenador con su expediente abierto. Ayuda a Mendoza, sin antecedentes penales, 3 trabajos,
madre soltera. Eso resonó como una bofetada, porque la imagen que tenía de ella ya no cabía en las etiquetas, y en el fondo, sabía. La última palabra entre ellos aún no se había pronunciado. Pero ¿quién daría ese siguiente paso? ¿Y con qué intención? Ignacio pasó los días siguientes como un hombre en trance. Me senté en la oficina, encendí el ordenador, pero los correos no recibieron respuesta. En lugar de hojas de cálculo y contratos, abría carpetas antiguas, fotografías olvidadas en un rincón de su memoria. Allí estaba Carmen, su esposa, sonriendo bajo el sol de Acapulco, su vestido azul, ondeando y el pelo suelto. Era una foto tomada antes del accidente, antes de que el dolor se asentara como polvo sobre los muebles que nadie más tocó. A su lado, él mismo, más joven, más ligero, un hombre que creía en el amor, que aún no había encerrado su corazón en una fortaleza de mármol. Y ahora, mirando esos rostros congelados en el tiempo, Ignacio empezó a ver lo que había hecho de sí mismo. Un superviviente. Pero los supervivientes a veces se convierten en carceleros por sí mismos. Las palabras de su padre resonaron como óxido en su garganta. Nunca confíes, la gente es todos igual, todos tienen un precio. Ignacio llevaba esta lección como una armadura. Cada traición a los funcionarios, cada mirada interesada, cada mentira reforzaba este muro. Pero ayuda. Apareció como una grieta, pequeña, silenciosa pero definitiva. Una mujer que con tan poco aún elegía al adecuado. ¿Cómo? Mientras rebuscaba en los recuerdos, Socorro afrontaba la dureza del presente. Se despertó temprano ese martes. Preparó café con agua del filtro porque aún no habían cambiado el gas, puso a Jesús en su regazo y se dio cuenta de que el niño ardía de fiebre. El centro de salud en Tepito estaba lejos, lleno de gente, confuso. Tardó más de 3 horas en ser visto. En la recepción, el empleado apenas la miró a los ojos. Le entregó el expediente sin levantar la cabeza. Siéntate y espera. El banco de plástico estaba duro, el suelo sucio, el ventilador se había roto. Jesús, tumbado en el regazo de su madre, temblaba. Socorro lo abrazó como si pudiera calentarle con su propio cuerpo. Nadie ofreció ayuda. Nadie le preguntó si necesitaba algo. Ella era solo una más. Y allí, en ese banco gastado, con su hijo sudando frío en brazos, Socorro sintió lo que tantas mujeres han sentido, que a veces ser fuerte no es una elección, es supervivencia, que cuando el mundo nos olvida, la única opción es continuar, por amor, por instinto, por fe, y si lo estás sintiendo ahora mismo, si has pasado por un momento así, comenta abajo. Él dice, lo entiendo, he pasado por esto, me ha emocionado, qué fastidio. Porque esta historia es real, y cada palabra que dejas aquí es un abrazo silencioso para quienes han vivido en silencio durante años. Cuando por fin la llamaron, el médico apenas examinó al chico. Le recetó dipirona, le dijo que descansara, dijo que era un virus. Socorro se fue allí con los pies doloridos, la cabeza dando vueltas y el corazón apretado. Tomó el autobús con Jesús durmiendo en su regazo, el cuerpo cálido, la cara pálida. Llegó a casa y aún tenía fuerzas para preparar una sopa líquida con las verduras que quedaban en la nevera. Luego lavó el suelo, ordenó la ropa de los niños, revisó el cuaderno de Marisol. Todo es automático, porque no hay descanso para quienes apoyan todos solos. Ignacio, esa misma noche, se sentó en el jardín que rara vez visitaba. Miró hacia el cielo sin estrellas de Ciudad de México y pensó, ¿y si mi padre se equivocaba? ¿Y si no todos tienen un precio? Por primera vez en años se sintió avergonzado del hombre en el que se había convertido, del jefe que ponía a prueba a los empleados como si fueran ratas, del viudo que usaba el duelo como excusa para cerrarse. Pensó en Socorro. No como limpiadora, como mujer, como madre, como un espejo. Fue a la cocina.
Observó los cubiertos, los vasos alineados. Debe de estar en casa ahora, pensó, cansada con sus hijos, y sin embargo no cogió el dinero. Esa elección tan simple y absurda le conmovió, porque fue allí, en ese gesto silencioso, donde se dio cuenta. Ella era más rica que él jamás. ¿Y si pudiera cambiar no solo una habitación, sino toda una vida? Si esa honestidad cruda y sin pretensiones era el comienzo de algo que aún no sabía cómo nombrar. Ignacio cogió el teléfono, marcó un número de sucursal y preguntó lo que normalmente no solía preguntar. «Socorro, viene mañana». Cuando lo supo, sintió mariposas en el estómago. Algo estaba a punto de cambiar, pero aún no sabía cómo actuar. Simplemente sabía que ya no podía ignorarlo, porque a veces una mujer invisible es quien ve más allá. Pero ¿qué pasaría si al día siguiente Ignacio cruzara la línea entre jefe y hombre y revelar lo que realmente sentías? La lluvia caía sobre Ciudad de México aquella mañana nublada. Las aceras resbaladizas de Tepito hicieron que Socorro caminara con cautela, sujetando la sombrilla con una mano y con la otra la bolsa al hombro. Las zapatillas desgastadas ya estaban empapadas, sus pies fríos. Aún así, había algo diferente en su pecho ese día, una mezcla de distanciamiento y esperanza, porque por primera vez la agencia llamó para decir que el jefe, el mismo hombre que parecía hecho de piedra, había solicitado su regreso. No solo eso, ofreció el doble de la tarifa diaria y propuso fijar 2 días a la semana. No entendía por qué, simplemente dije que sí. Necesitaba el dinero, pero también quería entender. La verja de la mansión de Ignacio se abrió en cuanto ella tocó el timbre, pero, a diferencia de las otras veces, no fue el guardia de seguridad quien vino a darle la bienvenida. Era él, el propio jefe, de pie en la puerta, con una expresión que mezclaba tensión y amabilidad. Llevaba una camisa sencilla, sin corbata. El pelo sigue húmedo. «Buenos días, ayuda», dijo, como si pronunciara el nombre de alguien por primera vez y quisiera sentir el sonido que tiene. Se detuvo, sorprendida. Nunca dijeron su nombre completo allí. Ni siquiera le habían mirado a los ojos con calma. «Buenos días, señor», respondió, sacando su paraguas para cerrarla. Las gotas corrían por sus dedos. Dio un paso adelante. «¿Quieres que lo mantenga para que se seque dentro?», vaciló. Extendió la mano. Por un segundo no supo si lo aceptaría, pero el gesto era real. Pequeño, pero real. Le entregó su paraguas y entró. La casa olía igual que siempre, cera para suelo, madera antigua y lavanda. Pero había algo en el aire que parecía diferente. Quizá era el silencio más ligero, o la mirada que ahora la seguía con menos dureza. Ignacio la acompañó al pasillo y antes de que fuera a la lavandería, preguntó: «¿Prefieres empezar por los dormitorios o por la cocina?». Eso era nuevo. Nadie nunca lo preguntó, siempre mandaban. «Habitaciones», respondió aún sorprendida. Él asintió. «Si quieres un café, puedes preguntar en la cocina. Ponte cómodo». Ella simplemente sonrió con los ojos y siguió su camino. Mientras organizaba las almohadas, fregaba las superficies y recogía las gafas olvidadas, Socorro sentía que los detalles estaban vivos de nuevo. No solo porque la casa necesitara fantasía, sino porque algo había cambiado. El peso de ser invisible era más ligero. Y eso, para ella, ya era mucho. Ignacio observaba desde lejos, no con las cámaras, sino con la mirada desnuda de alguien que está reaprendiendo a ver. Noté cómo sujetaba los objetos con cuidado, cómo dobló exactamente los paños, cómo limpiaba los cuadros como si viera algún alma en ellos. Todo en ella parecía venir de un lugar profundo, donde no se pide reconocimiento, sino que se da presencia. Eso fue todo. La ayuda estuvo presente. A la hora de comer, se estaba lavando las manos cuando oyó pasos en el pasillo. Ignacio apareció en la puerta de la cocina. «¿Tienes un minuto?». Ella asintió, secándose los dedos con el delantal.
Asintió hacia la oficina. Caminaron en silencio. Al entrar, ofreció la misma silla de siempre. Se sentó con la postura de alguien que no sabe qué esperar. Te pedí que volvieras porque algo que hiciste se quedó conmigo, comenzó, con voz firme pero sin arrogancia. No fue solo la nota, era la forma en que actuabas, como si la honestidad no fuera una excepción, sino un hábito. Mantuvo la mirada baja pero atenta. Continuó. Mi padre me enseñó que nadie es bueno, y pasé años creyendo eso, poniendo a prueba a todos, desconfiando de todo, y al verte tuve que admitir que quizá me equivoqué. El silencio se asentó como una brisa cálida. Help, sin alzar el tono, respondió. Simplemente hice lo que haría en cualquier lugar, señor, porque el derecho no depende de quien esté mirando. Ignacio respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo no tuvo una discusión, solo un nudo en la garganta. Se levantó, lista para volver al trabajo. Dijo, si necesitas algo, puedes hablar conmigo directamente. Quiero que te sientas respetado aquí. Ella asintió, y en ese gesto contenido había más verdad que en 1000 promesas. Al salir, mientras recogía su paraguas ya seco en el salón, Socorro sonrió. Una sonrisa pequeña y tímida, pero llena de significado. Ignacio vio ese gesto y, por dentro, algo floreció. No era pasión, no era una lástima, era algo raro, era respeto. Pero ese mismo día ocurrió algo extraño. Mientras limpiaba la biblioteca, Socorro chocó con un armario cerrado. El pestillo estaba flojo, y cuando la puerta se abrió a medias sola, vio papeles viejos, fotos rasgadas, cartas ocultas. Algo allí parecía fuera de lugar. Un nombre llamó su atención, un nombre que ya había oído antes, pero en otro contexto, en otra casa, otra historia. Su corazón latía con fuerza. Lo que había detrás de esa puerta no era solo polvo, era el comienzo de un secreto. Pero ¿por qué iba a estar oculto? Y, más importante aún, ¿qué iba a descubrir Socorro sobre esta familia que nadie se había atrevido a contar? Los lunes y jueves empezaron a tener un nuevo ritmo en casa de Ignacio Herrera. Los pasillos antes fríos, donde el sonido resonaba sin alma, ahora protegían los suaves pasos de Socorro Mendoza. El tintineo de las escobas, el crujido del cubo arrastrándose y el leve sonido de la franela deslizándose por las superficies se convirtieron en parte de la rutina. Una banda sonora que, de alguna manera, hacía que esta mansión pareciera más viva. Ignacio, antes acostumbrado al silencio como refugio, ahora se encontraba prestando atención al ruido de la puerta abriéndose, al sonido del paño mojado retorcido con fuerza, al eco de la voz suave diciendo «Buenos días», sin esperar respuesta. Y él respondió. Socorro, a su vez, mantuvo el cuidado habitual. Colocaba los objetos con precisión, recogía la basura con discreción, respetaba los límites de la casa como si pisara tierra sagrada. Pero entre una tarea y otra empezaron a surgir pequeñas conversaciones, primero sobre el clima, luego sobre el tráfico, y luego, poco a poco, sobre la vida. Dijo que Jesús ya no tosía tanto que Marisol había empezado a escribir en cursiva. Ignacio escuchó, con ojos, con atención. Por primera vez en años, alguien le habló sin intentar complacerle. Él solo hablaba, como si compartiera el alma por instinto. Una tarde, mientras Socorro organizaba los libros de la oficina, vio un ejemplar infantil sobre la mesa. Era nuevo. Lo compré para Marisol, dijo Ignacio apenas mirándola. Se detuvo, sorprendida. Gracias, señor. Le encantan las historias. Carraspeó, intentando ocultar el rubor en su rostro. Pensé que le podría gustar. Socorro sonrió. Una sonrisa pequeña, pero sincera. Y en ese gesto contenido estaba el comienzo de algo que ninguno de los dos podía nombrar. Al otro lado de la ciudad, en la modesta choza de Tepito, Jesús y Marisol esperaban con ansias los días en que su madre regresaba de
la casa del jefe educado. Lo sabían, era en esos días cuando aparecía fruta fresca en la bolsa, cuando sacaban libros con figuras coloridas y cuando la madre llegaba con un brillo diferente en los ojos. Marisol preguntó una vez, ¿es bueno, mamá? Socorro no sabía cómo responder, porque bueno era una palabra larga, pero había algo nuevo en Ignacio que no podía ignorar, un intento. Y a veces, intentarlo es más raro que hacerlo bien. El miércoles, antes de irse a dormir, Socorro miró el tejado de lámina de la casa y pensó en cuánta vida se hace de encuentros improbables. Ella, una mujer que nadie veía, ahora estaba en la rutina de un hombre al que nunca supo cómo sentirse. Eso es todo. Estaba cambiando ambos. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, me ayudará a seguir adelante. Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. El jueves, cuando llegó a la mansión, Ignacio la esperaba con 2 tazas de café. Una de ellas se extendía hacia ella, aún cálida, aún sencilla. ¿Aceptas? Ella pareció sospechosa y luego la tomó. Gracias. Se sentaron durante 5 minutos. Casi no dijeron nada. Pero el silencio entre ellos ya no era vacío, era respeto. Era el reconocimiento silencioso de 2 realidades tan diferentes que de alguna manera se habían tocado. Pero en medio de todo esto, Socorro no olvidó el armario de la biblioteca. Desde el día en que vio los papeles ocultos, algo no había abandonado su cabeza. Esa foto rota con una cara familiar. La carta manuscrita con palabras cortadas, nombres tachados, fechas. Había algo allí que no encajaba con el resto de la casa. Algo que no debería ocultarse. Y en el fondo lo sabía. Algunos secretos, cuando se entierran, acaban floreciendo de formas peligrosas. Pero ¿qué había realmente en ese armario? ¿Y por qué una parte de ese pasado parecía tener una relación directa con algo que Socorro vivió años atrás, en una casa completamente diferente? El restaurante era uno de los más caros de la zona rosa. Mesas de mármol, camareros que se movían como sombras educadas, vasos alineados como soldados de cristal. Ignacio había ido allí a regañadientes por insistencia de un inversor extranjero. En medio de la cena, entre copas de vino tinto y platos difíciles de pronunciar, apareció Tomás Gutiérrez, un viejo conocido de la época en que Ignacio aún creía que el estatus definía el valor. La conversación comenzó de forma protocolaria, con sonrisas mecánicas y falsos cumplidos. Pero bastó un desliz, una frase tachada, para que algo cambiara por dentro. «Así que te has estado ablandando, ¿eh? ¿Contratar a una mala empleada de limpieza directamente de la agencia?», dijo Tomás, riendo como si hubiera contado un chiste. «Ten cuidado, amigo mío. Estas mujeres sencillas saben fingir bien, saben cómo hacer el tipo correcto, pero en el fondo...». La sentencia quedó suspendida en el aire como una bofetada mal dada. Ignacio, que antes habría reído, bajado la mirada o seguido el juego, ahora endureció su rostro. El vaso en su mano tembló ligeramente. El camarero llegó para servir más vino, pero él dio una señal negativa. Miró a Tomás durante un largo segundo. Entonces se levantó. «Disculpe, perdí el apetito». En el coche el conductor preguntó si todo estaba bien. Ignacio no respondió. Simplemente miraba por la ventana y dejaba que la ciudad desfilara como una película en blanco y negro. Su mente retrocedió años. Carmen, su esposa, sentada en el salón, corrigiendo exámenes con las manos cansadas. Maestra de escuela pública, hija de costurera, mujer de fibra. ¿Y cuánto sufrió? Cada vez que la llevaba a eventos de la alta sociedad, la ignoraban. Las esposas ricas apenas la saludaban, se rieron a sus espaldas, dijeron: «Vaya, no parece la esposa de un millonario». Carmen soportó en silencio, pero por la noche, cuando se iban a la cama, ella decía: «Lo que me ofende no es el desprecio, es que finges no ver». Recordaba cada palabra. Y ahora, tantos años después,
Era como si Carmen hubiera vuelto, no en persona, sino en presencia y ayuda. El socorro estaba hecho del mismo tejido, sencillo, digno, invisible a los ojos del mundo, pero gigante en esencia. El discurso de Tomás era más que un insulto, era un reflejo del hombre que Ignacio fue una vez, y en ese momento entendió. Respetar en silencio ya no era suficiente, era hora de hacer algo, para devolver el bien que recibía de quienes menos esperaba. Porque algunas mujeres no entran en nuestras vidas para servir, vienen a enseñar. A medida que avanzaba la noche, Ignacio caminaba por la casa con pasos lentos. Se detuvo en el salón, donde la luz se reflejaba en el mármol y se vio en el espejo de la barra. La cara ya no era la misma, era menos rígido, menos cerrado. Había nuevas arrugas, sí, pero también había suavidad en sus ojos. Hizo una foto antigua de Carmen sobre la chimenea. El cristal estaba polvoriento. Pasó el dedo despacio como acariciando una ausencia. «Te habría gustado», murmuró. A la mañana siguiente, Help llegó temprano como de costumbre. La lluvia hacía resbaladizas las aceras, pero ni siquiera se quejaba. Solo estaba agradecida por el trabajo, por rutina, por la oportunidad. No tenía ni idea de lo que iba a pasar. Ignacio ya la esperaba con un maletín en las manos, papeleo, contrato y un sobre. Cuando entró, no lo disimuló. Quería que lo viera. Quería que entendiera que esto era más que una obligación. Fue una elección. «Ayuda», llamó. Se detuvo, aún sosteniendo el cubo. «Puedes dejarlo ahí. Quiero hablar contigo». En medio de la oficina, le tendió el maletín. «Quiero hacer oficial tu presencia aquí, 2 veces por semana, como acordamos, pero con una suma adicional, beneficios, seguro, y un bono inicial». Le entregó el sobre. No se dio cuenta. Él simplemente se quedó mirando. «Yo no sé si merezco todo esto, señor». Él respondió con una frase que llevaba días gestándose. A veces, quienes más lo merecen son quienes menos lo creen. Ayuda tragada. Recogió el sobre con manos temblorosas. «Gracias, realmente». Ignacio no dijo nada más, pero dentro de él ya se había tomado una decisión. No importaba lo que dijeran los demás. Esa mujer era un ejemplo y necesitaba ser visto. Porque cuando la dignidad aparece en la vida de las personas, no puedes mirar hacia otro lado. Tienes que mirarlo a la cara. Y tú, que escuchas todo esto, quizá te sientes como yo, que algo grande se acerca, así que quédate conmigo hasta el final. Porque el momento más intenso de esta historia aún no ha ocurrido. Más tarde ese mismo día, Socorro volvió a entrar en la biblioteca. La luz entraba por las rendijas, dorando los libros. El armario donde había encontrado los papeles seguía allí, cerrado. Pero ahora, la cerradura parecía más frágil, como si la estuviera esperando. Y había un nombre que no salió de la mente de Socorro. Un nombre que aparecía en las cartas y fotos ocultas. Un nombre que conocía de un pasado que prefería olvidar. Pero, ¿por qué ese nombre, Ana Lucia, la hacía temblar por dentro como si un fantasma estuviera a punto de entrar por la puerta? La mañana comenzó con cielos despejados, pero dentro de Ignacio se avecinaba una tormenta. Desde pequeño, revisaba papeles, intercambiaba mensajes con directores, alineaba detalles que nunca pensó que le importarían. Todo por 2 nombres que ahora llevaba en el pecho, con un cuidado que ni él mismo podía explicar: Jesús y Marisol. Ignorar el pasado ya no era posible, y si su vida alguna vez tuvo un propósito, quizá fuera ahora. Hacerlo de otra manera, romper el ciclo, devolver al mundo un poco de lo que él mismo había arrebatado a tanta gente con su indiferencia. El Instituto Las Flores, en el barrio de Coyoacán, era más que una escuela, era un mundo aparte. Portones de hierro forjado, árboles centenarios, uniformes impecables, profesores con postdoctorados. Ignacio estuvo allí en una reunión con el director durante casi 2 horas. Cuando se fue, tenía 2 becas completas garantizadas en sus manos.
La matrícula completa, el material escolar, incluso el transporte, todo estaría cubierto. Además, ese mismo día activó un plan de salud privado con cobertura total para Socorro y sus hijos. No era limosna, era justicia. Era la forma que encontraba para decir gracias sin tener que usar esa palabra. Cuando Socorro llegó a la mansión esa tarde, Ignacio la esperaba con un sobre en la mano. Había ensayado todo el discurso, pero cuando la veía tan sencilla como siempre, con el moño torcido, el uniforme destartalado y la mirada que llevaba el cansancio de antes, lo olvidó todo. «Tengo algo que mostrarte», dijo, extendiendo el sobre. La ayuda no se hizo entender. «¿Qué pasa?», preguntó con desconfianza. «Conseguí 2 becas para Jesús y Marisol, en el Instituto Las Flores, y también un plan de salud. Ya está activo». El silencio que siguió no fue de emoción. Era incómodo. Socorro dio un paso atrás. «¿Crees que por ser pobre aceptaré cualquier cosa?». Su voz salió firme, pero temblaba por dentro. «No soy pobre. Cuido de mis hijos con lo que gano. No necesito caridad». Ignacio sintió el golpe, como si ella le hubiera roto algo por dentro. Intentó responder, pero tartamudeó. «No, no es eso. Yo solo...». Y entonces se detuvo, porque en ese momento Socorro le miró a los ojos como si pidiera algo que no tenía nada que ver con el colegio o el seguro médico. Quería respeto, quería dignidad, y lo entendía. Dejó el sobre la mesa, y con la voz más grave que había usado en esa casa dijo: «Eso no ayuda, es reconocimiento por lo que hiciste, por la persona que eres. Cambiaste mi vida, y solo quiero que tus hijos tengan lo que la vida nunca os ha dado». La frase cayó entre ellos como una llave que abre el silencio. Socorro permaneció inmóvil. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no cayeron lágrimas. Respiró hondo. Luego se acercó al sobre, lo cogió con cuidado y dijo: «Me lo quedo, pero con una condición». Ignacio levantó la vista. «Sigo trabajando aquí. No me convertiré en alguien que depende del favor de los demás. Quiero mantener mi independencia. Solo entonces este regalo tendrá valor para mí». Ignacio asintió. Por primera vez, no con la cabeza de un jefe, sino con el corazón de alguien que por fin ha aprendido a escuchar. Esa noche, ya en casa, Socorro llamó a sus hijos cercanos. Le habló del nuevo colegio, el plan de salud, los preciosos cuadernos que vendrían. Lloró Marisol. Jesús preguntó si iba a tener un recreo de verdad ahora. Ella dijo que sí, pero no lo contó todo. No contó nada del susto, ni del miedo a ser humillada. Guardó esa parte sobre el pecho, porque hay dolores que solo las madres entienden. Y vosotros, que escucháis todo esto, podéis pensar que la historia ya ha dado su vuelta. Pero no, todavía hay un secreto por descubrir, porque en lo profundo de esa mansión, entre viejos papeles y cartas ocultas, hay una conexión entre el pasado de Socorro e Ignacio que puede cambiar todo lo que ambos creen saber el uno del otro. Al fin y al cabo, ¿por qué el nombre Ana Lucia la conmueve tanto? ¿Y por qué Ignacio escondió esa carta durante tantos años? Era domingo, y el sol salía con una dulzura rara sobre los callejones de Tepito. Los colores de las casas parecían más vivos, los tendederos llevaban ropa limpia que bailaba con el viento y desde las cocinas llegaban los primeros aromas a tortillas en el plato, café fuerte y silencio roto por radios que reproducían viejos boleros. En casa de Socorro, Jesús y Marisol se preparaban para otro día normal, jugando en el pasillo, visitando a su abuela en su habitación y esperando a que su madre regresara del mercado. Pero ese domingo no sería ordinario. Algo o alguien estaba a punto de cruzar una frontera invisible entre dos mundos que nunca se mezclaban. Ignacio había aparcado el coche 2 calles antes. Había dejado al conductor en casa. Llevaba una camisa sencilla y pantalones de algodón, algo que nunca usaba en los entornos que frecuentaba. En el asiento trasero, una caja,
juguetes usados, libros infantiles, muñecas que una vez pertenecieron a sobrinos que ahora estudiaban en el extranjero. Se agachó, respiró hondo, sostuvo la caja con firmeza y caminó por la calle. La gente miraba, algunos reconocían, otros simplemente encontraban extraño a ese hombre blanco de pelo gris, tan limpio, tan fuera de lugar allí. La puerta de la casa de Socorro estaba entreabierta. Llamó 2 veces, con vacilación. Marisol apareció primero, sosteniendo una muñeca de trapo. Ella le miró, sorprendida. «¿Tío Nacho?», dijo con una inocencia que cortaba cualquier tensión. Ignacio sonrió. «He traído algunas cosas que pensé que te podrían gustar». Jesús vino corriendo justo detrás. «¿De verdad ha venido, mamá? Ha venido el jefe». Socorro apareció desde la cocina, con un paño de cocina en el hombro y la cara aún marcada por el vapor de las judías hirviendo. Se quedó quieto un segundo. Ignacio notó sus nervios, pero no se echó atrás. «No quería estorbar, solo pensé que podía traer eso. Son juguetes usados, pero están limpios. Y, bueno, pensé que los niños...». Antes de que terminara la frase, doña Lupe salió de la parte trasera de la casa. Se secó las manos en el delantal floreado, sus pequeños ojos brillando de curiosidad. «¿Así que eres el jefe de mi hija?», dijo con una sonrisa amable. «Pasa, tío. Aquí nadie está en la puerta, especialmente con el sol así». Ignacio entró. El olor de la comida era envolvente. Arroz con ajo dorado, tortillas de maíz recién tostadas, estofado de pollo con patatas y pimientos. La casa era sencilla pero viva. Las paredes con fotos antiguas, el ventilador haciendo ruido en la esquina y las risas de los niños mezcladas con el sonido de la tetera. Socorro dejó los juguetes en el suelo y Jesús se lanzó dentro de la caja como si buscara un tesoro. «Siéntese aquí, señor Ignacio», dijo doña Lupe, sacando una silla de madera. «Hoy hay pollo en la salsa. Es poco, pero hecho con el corazón». Dudó. Quería decir que no hacía falta, que solo pasaría un minuto, pero algo en ese entorno le desarmó. Se sentó, y cuando el plato llegó a la mesa, con arroz suelto y jugosos trozos de pollo, no pudo resistirse. Comió en silencio, masticando despacio, como si quisiera conservar cada sabor. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía eso? Comida con cariño, risas sinceras alrededor de la mesa y la completa ausencia de máscaras. Después de comer, Marisol se sentó en su regazo con uno de los libros en la caja. «¿Me lees, tío Nacho?», preguntó. Ignacio abrió el libro con las manos ligeramente temblorosas. Leer. La voz se detuvo, con los ojos húmedos. A un lado, Socorro observaba en silencio. No era un hombre rico sentado allí, era un hombre conmovido, transformado, alguien que por alguna razón ahora formaba parte de ese pequeño mundo de ladrillos gastados, paredes descascaronadas y abundante dignidad. Al final de la tarde, Ignacio se levantó. «Debo irme. Pero muchas gracias por todo». Doña Lupe hizo la señal de la cruz y le acompañó hasta la puerta. «Pareces alguien que lleva una vieja tristeza. Hoy me he ido de aquí más ligero. Esto es cosa de Dios, hijo mío». La ayuda le acompañó hasta la puerta. Se quedaron allí, uno al lado del otro, sin palabras. El viento los atravesaba como si llevara recuerdos. «No tenías que hacer eso», dijo ella, sin mirarle a los ojos. «Lo sé», respondió, «pero quería hacerlo». Y entonces, como en un susurro del destino, preguntó, «¿Has oído hablar alguna vez de una mujer llamada Ana Lucia?». Ignacio se detuvo. Sus ojos buscaron los de ella con una intensidad repentina. «¿Por qué me preguntas eso?». Help respiró hondo. «Porque encontré una carta, viejo, con ese nombre, y ese nombre era de mi madre, antes de mudarme a otra ciudad. Socorro se despertó antes del sol. Siempre me despertaba así, por costumbre, por necesidad, por miedo a perder el tiempo. Pero esa mañana, incluso con su cuerpo cansado, se tomó unos minutos más en la cama. Miró el techo agrietado, escuchó la respiración de sus hijos durmiendo en la otra habitación y sintió un extraño peso en el pecho. No era tristeza,
Tampoco era alegría. Era un calor inquieto, un recuerdo vívido. La forma en que Ignacio sostenía la caja de juguetes, su mirada cuando mencionó el nombre Ana Lucia, el pesado silencio que se apoderaba de ellos en esa puerta, como si algo antiguo se hubiera despertado. Pero lo que más le molestaba era otra cosa, el hecho de que cada vez que pensaba en él, su corazón latía con fuerza como si cometiera un error. Intentó empujarla, respiró hondo, fue a preparar café, puso agua a hervir y preparó los uniformes de los niños. Pero el pensamiento volvió, como un susurro, como una vocación. Ignacio, Ignacio, Ignacio. Más tarde, mientras colgaba ropa en el tendedero del jardín, llamó a su hermana, Luz, la única persona con la que podía estar completo. Light, ¿puedo preguntarte algo sin que te rías de mí?, preguntó en voz baja. Ya me estoy riendo, respondió Luz al otro lado con su tono ligero. Habla más alto. Help dudó. ¿Y si empiezo a sentir algo por alguien a quien nunca debería? El silencio al otro lado fue inmediato, pero fue efímero. Ah, hermana, se acabó. Lo que sientes tiene un nombre, y no es error, es amor. No es amor, no puede ser. Entonces, ¿qué es? ¿Gratitud? ¿Respeto? Quizá. ¿Piensas en él cuando despiertas? Sí. ¿Sientes que la vida se ha vuelto más ligera desde que él entró? Sí. ¿Y cuando recuerdas su cara, se le aprieta el pecho? Help cerró los ojos. Sí. Luz respiró hondo. Entonces acepta. No lo pediste tú, pero sucedió. Y más, ¿de verdad crees que perderás más de lo que ya has perdido en tu vida? Si es amor de verdad, hija, déjalo entrar. Esa misma tarde, lejos, Ignacio entró en la pequeña iglesia de San Joaquín, una de las más antiguas de Tepito. El olor a madera antigua, cera de vela y flores marchitas le envolvía como un abrazo. No había puesto un pie allí desde el funeral de su esposa. Se sentó en el último banco, apoyó la espalda en el respaldo y dejó caer la cabeza. Un sacerdote anciano, con una sotana gastada, caminaba por el pasillo lateral y lo reconoció desde lejos. Ignacio Herrera, nunca pensé que te volvería a ver aquí. No pensé que volvería. Algo le ha traído. Sí, algo o alguien. El sacerdote se sentó a su lado. Habla. Ignacio tragó saliva. Tengo miedo. Miedo a querer de nuevo. Miedo a amar de nuevo. La última vez que sentí eso, lo he perdido todo. ¿Y si esta vez no es una derrota? ¿Y si es una oportunidad? Ya no sé amar sin miedo. Amor con miedo. Sigue siendo amorosa. ¿Y si hago daño a alguien?, preguntó Ignacio con la voz quebrada. ¿Y si solo es ligera? ¿Y yo solo soy oscuridad? El sacerdote guardó silencio. Entonces respondió, entonces aprende a no borrar, aprende a encenderla. En los días siguientes, Socorro intentó entretenerse. Evitaba quedarse sola en la mansión, limpiaba más de lo necesario, pero aún así, en cada rincón, en cada objeto, sentía su presencia, hasta que una tarde nublada y lluviosa apareció antes. Entró en la casa mientras ella aún frotaba el suelo del salón. Se levantó deprisa, la miró con los ojos más humanos que jamás había tenido. Lo siento, dijo, sin que ella entendiera por qué. Siento no haber venido antes. Necesitaba entender lo que me estaba pasando. Socorro intentó sonreír, pero no podía. ¿Y lo entiendes? Se acercó a ella. Lo entendí. Hay cosas que no elegimos sentir, pero puedes elegir si huir o enfrentarte. Y estoy cansada de huir. Sujetó con fuerza el mantazo, quería decir algo, pero el miedo se intensificó, porque si ella creía eso, y era mentira, si ella se entregaba y él desaparecía, Ignacio dio otro paso. Solo quería que supieras que todo ha cambiado aquí, por ti. Su corazón latía como una puerta cerrada a punto de ceder, y fuera de la mansión la lluvia se intensificaba, pero por dentro algo estaba a punto de florecer.
El problema es que las flores delicadas también pueden triturarse con una calada, y lo que Socorro aún no sabía es que alguien muy cercano a él estaba a punto de intentar destruir todo eso, porque no todo el mundo soporta ver a una mujer sencilla siendo amada como merece. Socorro lavó los platos despacio esa mañana. El olor a las judías y ajos que había dejado cocinándose invadió la casa con una delicadeza que solo existe en un lugar donde vive la paz. La luz del sol se filtraba a través de la cortina de encaje que doña Lupe cosía a mano, y en la radio de la cocina ponía una vieja canción que le recordaba a los domingos con su madre antes de la enfermedad. Todo allí parecía encajar, casi nueva, casi. Ignacio acababa de salir a una reunión y Jesús estaba en la sala, dibujando un dibujo con su hermana. Sobre el papel, dos muñecas cogidas de la mano, una mujer con un vestido azul y un hombre con el pelo gris. Encima de ellos, las palabras «Nuestro hogar». Socorro miró, tragó saliva, sonrió con los ojos y se disfrazó. No era el momento de dejar que todo lo que sentía se le escapara. Todavía no. La semana había sido intensa. Ignacio, con una amabilidad que no parecía encajarle hasta hace meses, le hizo una invitación inesperada. Quería que Socorro dejara sus otros trabajos y se quedara allí, en la mansión, pero no como limpiadora, como encargada de casa. Una nueva función, con salario fijo, vacaciones, dignidad. La ayuda escuchó en silencio, miró sus manos callosas. Pensó en los jefes que ni siquiera supieron su nombre completo, y luego miró a Ignacio, que esperaba su respuesta no con autoridad, sino con respeto. Pidió tiempo. 2 días después, aceptó. Ignacio celebró con algo sencillo y simbólico. Mandó instalar una pequeña estantería en la cocina y la llenó de libros de literatura mexicana. Sabía que Socorro había vuelto a la escuela. Cada noche, después de preparar la cena y organizar las habitaciones, se ponía una blusa limpia, se alisaba el pelo y caminaba hasta la parada del autobús. Asistió a la escuela complementaria en el barrio de Guerrero, donde se sentó entre jóvenes de entre 16 y 60 años, todos sedientos de empezar de nuevo. Doña Lupe, incluso con las piernas hinchadas y la diabetes controlada por el té amargo, insistió en quedarse con sus nietos. Estudia, hija. La vida ya te ha quitado mucho. No dejes que eso te quite la oportunidad tampoco. Los cambios dentro de la mansión eran visibles. Ya no había ese silencio sepulcral de antes. Los pasillos olían a casa viva. La cocina, antes fría, ahora tenía paños de cocina bordados, un estante improvisado con latas de maíz recicladas y flores siempre frescas que Ignacio traía de los mercados callejeros. Le había llegado a gustarle el ruido de la olla, las risas que venían del jardín, la sensación de que por fin había alguien allí. Un día, al volver de clase, Socorro entró con el uniforme escolar a un puesto. Ignacio la esperaba en la cocina, sentado con un café recién hecho. «¿Qué tal la clase de hoy?», preguntó. «Bien, aprendí sobre Frida Kahlo. Y estaba la escritura. ¿Y cuál era el tema? ¿Qué significa la libertad para ti? ¿Y qué respondiste?». Pensó un segundo antes de responder. «Libertad es poder ir y venir de donde quieras sin miedo a que te envíen lejos». Ignacio sonrió con los ojos, pero por dentro sentía un nudo. ¿Cuántas veces había hecho que mujeres como Socorro sintieran lo contrario? Respiró hondo, se levantó y solo dijo: «Ahora tienes las llaves de esta casa. Va y viene cuando quiere. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este vídeo y suscríbete y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. Hay personas que solo necesitan saber que no están solas». Esa misma semana, Jesús llegó a casa del colegio con el uniforme manchado de pintura y los ojos brillando. «Mamá, hoy la profesora me ha preguntado qué ha cambiado en mi vida en los últimos meses. Y dije que ahora tengo tiempo para dibujar». Esa abuela sonríe más.
y que el tío Nacho parece más feliz que antes. Socorro sintió que se le cerraba la garganta. Se agachó, le dio un beso en la frente a su hijo y fue al dormitorio, donde se permitió llorar en silencio. No era tristeza, era alivio. Por primera vez en muchos años, el regalo no hizo daño, y el futuro no era tan aterrador. Ignacio, al otro lado de la ciudad, salía de una reunión y en vez de ir directamente a casa, desvió el camino. Entró en una papelería, compró 2 cuadernos nuevos y un subrayador. En la portada del cuaderno, impresa en letras doradas, decía: «Todo comienza con una decisión». Aún no sabía cómo entregárselo, ni debería hacerlo, pero algo dentro de él decía: «Ahora te toca a ti aprender a donar sin esperar un retorno». El tiempo estaba tranquilo, pero lo que ninguno de los dos imaginaba: simplemente el pasado tiene una forma cruel de infiltrarse en el presente. Y cuando menos te lo esperas, alguien llama a la puerta con una historia antigua, de esas que pueden darle la vuelta a todo. Y la pregunta que rondaba era: ¿lo que estaban construyendo era lo suficientemente fuerte para resistir lo que estaba por venir? La noche parecía haber sido cosida a mano, con esas luces amarillas colgando del jardín de Ignacio como si fueran pequeñas estrellas cayendo del cielo sobre Polanco. La ayuda llegó sin sospechar nada. Llevaba el pelo recogido, la sencilla blusa del suplemento conservando el ligero olor a papel y tiza. Cuando entró por la puerta, pensando que dejaría unos pocos documentos en la oficina antes de volver a Tepito, el jardín oscuro se iluminó de inmediato. La luz iluminaba rostros conocidos del barrio, vecinos que ni siquiera sabían pronunciar bien Polanco, compañeros de colegio, compañeros de clase, y allí, en el centro de todos, Jesús y Marisol sostenían un cartel torcido escrito con un rotulador. «Felicidades, mamá». Socorro se llevó las manos a la boca. El impacto del gesto hizo que sus rodillas casi fallaran. Ignacio apareció detrás de ella, sonriendo con un rostro que ya no sabía fingir frialdad. Llevaba una camisa blanca sencilla, sin reloj caro, sin ese aire de cristal que antes le rodeaba. «Bienvenida a tu fiesta, Socorro», dijo, con voz baja pero firme. Ella le miró, intentando entender cómo un hombre que vivía en la oscuridad había conseguido llenar ese jardín con tanta luz, e Ignacio añadió: «Hoy es el día para celebrar lo que habéis logrado, solo, con valentía». Doña Lupe llegó poco después, apoyada en el hombro de Jesús, sosteniendo un pastel sencillo, hecho con masa de vainilla y glaseado de chocolate. «Mira, hija mía», dijo, «no es una tarta cara, no, pero está hecha con doble amor, el amor de la madre, el amor de mi nieto, amor de quienes te animan». Los vecinos se rieron, movieron las mesas improvisadas, llenaron los platos con arroz, pollo y tortillas. Ese jardín, antes tan frío y silencioso, ahora respiraba como una fiesta de barrio, con el olor a comida caliente y voces mezcladas. Ignacio saludaba a cada invitado con humildad, casi como si les agradeciera la oportunidad de formar parte de ese mundo que nunca había conocido realmente. Cuando los aplausos finalmente cesaron y los niños dejaron de correr entre las mesas, Ignacio llamó a todos hacia sí. Subió a una caja de madera para crecer un poco y, sosteniendo un papel que no tenía valor para leer, empezó a hablar. «He preparado un discurso», dijo, levantando el papel. «Pero no pude usar ni una sola frase, porque nada de lo que escribí era tan cierto como lo que siento ahora». El silencio se apoderó del jardín. Incluso Marisol, que mordía un trozo de tarta, se quedó paralizada con la boca llena. Ignacio miró a Socorro, que intentaba ocultar el temblor de sus manos, apretando el dobladillo de su propia blusa. «Esta mujer que ves aquí», dijo, «vino a mi casa para limpiar el suelo, pero al final acabó limpiando algo que había enterrado dentro, algo que pensé que nunca volvería a despertar». Socorro sintió que el pecho se le calentaba. Eso no era un elogio vacío, era verdad.
dura y hermosa como solo la vida sabe ser. Me enseñó que la grandeza está en pequeños gestos, continuó Ignacio. Me salvó sin saberlo, y hoy solo quería que el mundo viera lo que yo vi, lo que aprendí, lo que recibí de esta mujer que no pide nada, pero se lo merece todo. Los aplausos estallaron. Jesús corrió y abrazó a su madre por las piernas. Marisol se aferraba a su brazo. Socorro lloró sin poder contenerse. Era como si la vida dijera allí delante de todos: te vi, por fin te vi. Y en medio de todo ese ruido, algo en el aire parecía decirle al espectador que la historia aún no había mostrado su momento más hermoso. A veces el amor viene después del dolor, pero llega con una fuerza que nadie imagina. La fiesta continuó con música, conversaciones y risas. Socorro circulaba tímidamente, recibiendo abrazos, cumplidos, hasta que un momento de calma surgió al entrar en la cocina para coger más vasos. Estaba sola allí, respirando hondo, intentando entender cómo había sido su vida. Entonces Ignacio entró, cerró la puerta despacio, como si no quisiera asustar a un pájaro nervioso. Se acercó, pero no la tocó. Solo estaba lo suficientemente cerca como para que ella oyera su corazón acelerado. ¿Estás bien?, preguntó, tan sincero que parecía pedir permiso para existir. Lo estoy. Solo es mucho. Sí, lo sé. Él extendió la mano, pero se detuvo en el aire, dejando que ella decidiera. Él le miró, a esa mano que antes solo conocía el frío del mármol y que ahora temblaba ante ella. Luego, sin prisa, metió su propia mano en la suya. Ignacio cerró los ojos un momento, como si recibiera un regalo que había esperado toda su vida. «Ayuda», dijo con voz baja y llena de arrepentimiento. «Ojalá hubiera sido digno de ti antes. Ahora lo intento». Sintió las palabras caer dentro de ella como lluvia sobre tierra firme. Y antes de que el miedo pudiera despertar, ella le tiró de la camisa y le besó. Fue un beso lento y profundo, lleno de cicatrices y futuro a la vez. Un beso que decía: «Gracias, estoy aquí, ya no tengo miedo». Fuera, los niños reían, el jardín brillaba y la vida finalmente parecía tener sentido. Pero mientras seguían abrazados en la cocina, sin saber que alguien se acercaba, una sombra atravesó la puerta entreabierta. Y esa presencia silenciosa, que vio el beso sin ser vista, llevaba consigo una verdad capaz de darle la vuelta a todo. Porque no todas las historias de amor crecen sin encontrarse con fantasmas en el camino. Y ese fantasma estaba a punto de llamar a la puerta. La casa de una sola planta en Tlalpan olía a comienzo. Era pequeño, luminoso, con ventanas que dejaban entrar el sol como si quisiera bendecir cada pared. En el jardín había un terreno donde Jesús ya se había imaginado plantando judías, y Marisol salió corriendo en cuanto vio el limonero creciendo en la esquina, encantada como si hubiera encontrado un tesoro. Socorro entró despacio, pasando la mano por el marco de la puerta, como para demostrar la realidad y asegurarse de que no estaba soñando. Las cajas de mudanza estaban esparcidas, pero nada allí parecía un desastre. Todo parecía que la vida por fin se quedaba. Ignacio dejó la última caja, respiró hondo y dijo simplemente: «Bienvenido a nuestro hogar». Jesús repitió la frase casi susurrando, como si fuera una oración: «Nuestra casa». Marisol corrió y abrazó a Ignacio por las piernas. «Papá Nacho, ¿puedo elegir mi habitación?», preguntó como si tanta felicidad aún encajara en palabras. Ignacio se agachó, tomó a la chica en brazos y la giró. «Sí, mi niña, elige lo que hace bailar tu corazón». Y salió corriendo, abrazando el aire como si fuera de algodón. Socorro estaba en el centro de la habitación, mirando a su alrededor con lágrimas que intentaba contener. Ignacio se acercó en silencio, entendiendo que ese momento no necesitaba explicación. «Es tuyo», dijo, tocando suavemente su mano. En el papel,
en derecho y en la vida. Nunca volverás a vivir como si te pudieran echar de algún sitio. Aquí nadie expulsa a nadie, aquí solo entran los que aman. Cerró los ojos, respiró hondo y sintió algo que la vida parecía haberle ocultado durante décadas: seguridad. Una casa donde nadie podría quitársela, un hogar donde sus hijos crecieran sin miedo, un terreno firme. Ignacio no solo compró muros, compró libertad para todos ellos. Los meses siguientes fueron de una transformación tan profunda que incluso los vecinos se dieron cuenta. Socorro comenzó su formación en la Universidad Pedagógica Nacional. Por las tardes, después de acostar a los niños, abría los libros sobre la mesa de la cocina mientras Ignacio preparaba té de canela y revisaba informes de la empresa. Pero la escena nunca fue demasiado silenciosa. Estaba lleno de risas, intercambios, complicidad. A veces Jesús se despertaba frotándose los ojos y preguntaba: «Mamá, ¿vas a ser profesora mañana?». Y Socorro siempre respondía sonriendo: «Un día más cerca, hijo mío». Ignacio, por su parte, intercambiaba reuniones en habitaciones lujosas por reuniones en una pequeña escuela comunitaria en Tlalpan, donde impartía clases voluntarias de alfabetización a adultos. Siempre que le preguntaban, decía que estaba allí porque aprendió más de Socorro en un año que en 20 años de MBA. Los estudiantes sonrieron pensando que era una exageración, pero él sabía que era verdad. Fue Socorro quien le enseñó a mirar a los ojos, a escuchar de verdad, a entender que la dignidad no tiene precio y que la educación transforma. La vieja mansión, esa casa helada en Polanco que guardaba lo peor de sus recuerdos, la donó. Transformó todo en un centro de acogida para mujeres en situaciones de indigencia y violencia. El día de la investidura, entró por última vez en ese enorme salón donde antes solo había eco. Ahora había colchones nuevos, duchas restauradas, una cocina común, psicólogos, trabajadores sociales y un cuadro colgado en la entrada con la frase que Socorro repetía a sus hijos: «Quien recibe merece ser bienvenido por la vida». Aquel día, cuando simbólicamente entregó las llaves a una señora de pelo canoso que lloró descaradamente, Ignacio sintió que por fin había cerrado el círculo. La mansión ya no era un símbolo de su soledad, ahora era un símbolo de reparación. Mientras tanto, en el nuevo hogar de Tlalpan, lo que creció no fue solo la alegría de los niños. La familia también estaba creciendo. Las rutinas eran pequeñas y preciosas. El olor del café por la mañana, Ignacio peinando a Marisol antes del colegio, Socorro ayudando a Jesús con las tareas, doña Lupe preparando caldo de pollo los fines de semana. A veces, cuando todos estaban reunidos en la sala, Ignacio miraba a su alrededor y se preguntaba cómo había sido posible aquello mismo. Cómo la vida había podido unir caminos tan lejanos. Y la respuesta siempre llegaba a los ojos de Socorro, porque ambas elegían ser mejores de lo que el destino esperaba de ellas. Un día, después de cenar, estaban en el jardín, sentados en sillas de plástico, mientras Jesús y Marisol intentaban capturar luciérnagas. El aire era fresco, el cielo despejado. Socorro apoyó la cabeza en el hombro de Ignacio y guardó silencio un rato. Entendió que ella intentaba decir algo, y esperó. «¿Sabes qué he pensado hoy?», susurró. «Que todo esto empezó por una elección mía. No tocar ese dinero. Si lo hubiera cogido, nada de esto existiría». Ignacio sonrió de una forma que pocos hombres saben sonreír, con verdad. «No fue solo una elección, Ayuda, era quién eres, y por eso existe todo esto». Respiró hondo. «¿Y tú?». «Yo?». La atrajo más cerca. «También tomé una decisión. Te dejó entrar en el lugar más cerrado de todos. Toma». Y llevó su mano al pecho. Pero algo sigue faltando. El corazón de Socorro latía con fuerza. «¿Qué?». Ignacio dudó. El silencio se volvió tan denso que incluso el sonido de las luciérnagas pareció haberse detenido. Le sujetó la mano con fuerza.
faltan 3 palabras. 3 cosas que nunca tuve el valor de decir en voz alta. Y antes de que pudiera preguntar qué era, alguien llamó con fuerza a la verja. Un momento urgente, un ritmo que no encajaba ni con fiestas, ni con vecinos, ni con la paz. Socorro e Ignacio se miraron, sintiendo cómo el aire cambiaba. Ese ritmo llevaba una presencia del pasado, una verdad que no iba a esperar al amanecer. Y la pregunta que engulló el silencio fue simple y aterradora. ¿Quién estaba fuera? ¿Y para qué había venido? El golpe en la puerta resonó en el pecho de Socorro como un trueno contenido. Pero pasó el tiempo, y aquella noche, que había empezado como una amenaza, acabó convirtiéndose en una revelación. Al otro lado solo había un vecino, desesperado pidiendo ayuda porque su esposa había entrado en trabajo de parto. Ignacio corrió a llevarlos al hospital y volvió horas después, exhausto, pero sonriendo como si hubiera traído nueva vida al mundo. Y fue justo al amanecer, con el olor a pan caliente que venía de la cocina y la esquina lejana de un vendedor de tamales en la calle, cuando Socorro se dio cuenta de que la vida a veces asusta antes de abrazar. Habían pasado meses desde aquel susto, y la casa de Tlalpan parecía crecer junto con ellos. El jardín trasero ahora tenía hileras de lechuga, albahaca y tomate que Ignacio cuidaba con la paciencia de quien por fin descubrió cómo cultivar cosas que no solo eran plantas, sino que pertenecían a él. Doña Lupe, recuperada, caminaba con más firmeza. Había encontrado su propósito dando clases de cocina en el centro comunitario, enseñando a las mujeres a cocinar con poco y alimentar con amor. La comida cura cosas que ni siquiera un médico puede encontrar, dijo mientras amasaba tortillas. Jesús y Marisol siguieron creciendo al ritmo del viento. Eran niños que ahora conocían el mundo bajo la luz de la esperanza y no bajo el peso de la carencia. Jesús, cada vez más curioso, pasaba horas ayudando a Ignacio en el jardín. «Papá Nacho, plantamos la semilla y luego esperamos, ¿vale?», preguntó. «Sí, hijo. ¿Y cómo sabemos que algo va a nacer?». Ignacio se arrodilló ante él, viéndose en esos ojos que nunca había conocido en nadie. «Porque creemos, nos cuidamos, y cuando realmente se cuida, siempre nace». Y así nació una nueva vida silenciosamente dentro de Socorro. El embarazo llegó ligero, suave, como un milagro enmarcado por días tranquilos. Socorro caminaba más despacio, sosteniéndose el vientre con cariño cada vez que la chica se movía. «Es fuerte», dijo, «igual que Marisol, igual que Jesús, pero en el fondo, sabía, ese niño llegaba a un mundo muy diferente al que había ofrecido a sus primeros hijos». Ignacio pintó la habitación del bebé de amarillo y pegó mariposas de papel que Marisol hacía cada tarde en las paredes. La casa, que antes era silencio, ahora era música. Y también era conocimiento, porque Socorro siguió estudiando mucho. Completó el curso de pedagogía con honores, siendo reconocida como una de las mejores alumnas de la clase por la sensibilidad con la que trató cada tema, cada niño, cada historia. El director de una escuela pública en Xochimilco asistió a su presentación final y al conmoverse le ofreció un puesto. Y así, Socorro empezó a caminar cada día por esos coloridos pasillos, entre dibujos torcidos y carteras rayadas, llevando en las manos los libros que algún día pensó que nunca tendría dinero para comprar. El aula se convirtió en su templo. El primer día escribió en la junta: «Educar es plantar para el futuro». Los niños entraron, algunos descalzos, otros con ojos inquietos, pero todos curiosos. Sonrió. Ese era su lugar. Allí, por fin, devolvió al mundo todo lo que había aprendido de la vida, de la pobreza, de la resistencia. Un día, tras explicar una actividad sobre valores, una chica con coletas preguntó: «Maestro, ¿qué es la honestidad?». La ayuda se detuvo, respiró hondo, y él respondió con una voz llena de todo lo que había experimentado:
La honestidad es hacer lo correcto cuando nadie está mirando. La sala quedó en silencio un momento. Otro niño levantó la mano. ¿Y cómo lo sabe, profesor? Socorro miró por la ventana y, por un momento, pareció verse a sí misma entrando sola en esa habitación de Polanco hace tantos años. El dinero en la cómoda, la prueba invisible y Ignacio escondido tras la puerta, a punto de que su vida fuera arrancada de la oscuridad. Sonrió con una profunda serenidad, porque eso fue lo que cambió mi vida. Y en ese momento se dio cuenta de que estaba enseñando más que palabras. Estaba plantando valor en niños que quizá algún día tendrían que elegir entre lo correcto y lo fácil. Cuando regresó a casa, encontró a Ignacio sentado en el jardín trasero con Jesús y Marisol. Hablaban de la nueva hermana que venía. Marisol dijo que quería llamar al bebé Esperanza. Jesús prefería Luz. Ignacio se rió, intentando ocultar la emoción que desbordaba incluso en los gestos más simples. Socorro los observaba desde lejos, con la mano apoyada en el vientre, sintiendo al pequeño moverse como si reconociera la voz de la familia que la esperaba. Se acercó a ellos y se sentó despacio, respirando el aroma del limonero, escuchando el viento soplándose entre las hojas, dándose cuenta de que allí yacía la vida con la que siempre había soñado, pero que pensaba que nunca merecería. Ignacio le tomó la mano y la apretó con cuidado, como si sostuviera algo que sabe que es sagrado. ¿Te has dado cuenta?, dijo en voz baja, mirando a Jesús y Marisol jugar. ¿Qué?, preguntó Socorro. Que todo esto, todo empezó con una elección propia. Una elección pequeña y sencilla, pero tan fuerte que cambió el destino de todos nosotros. Socorro bajó la cara, se movió. No fui solo yo, era Dios, así era la vida. Fuiste tú. No, dijo Ignacio, fuiste tú primero, siempre fuiste tú. Y cuando dijo eso, Socorro entendió que el amor que vivía no era un milagro, no era suerte, no era casualidad. Se lo merecía. Era reparación, era la justicia de la vida, pero al estrechar la mano de Ignacio, algo dentro de ella se agitó, una sensación, casi un presagio, porque cuando la vida se calma demasiado, a veces el destino abre una ventana inesperada. Y aquella noche, cuando la luna se alzó sobre Tlalpan y un viento más fuerte sopló por el patio, Socorro sintió que algo estaba a punto de suceder, algo grande, algo que pudiera bendecir o sacudir todo lo que había construido, y sin saber por qué, su corazón latía con fuerza, como si se preparara para una revelación que podría cambiarlo todo una vez más. En el jardín trasero iluminado solo por la luna, Socorro observaba a Jesús y Marisol correr tras las luciérnagas, mientras Ignacio acunaba a su hija recién nacida en brazos, y era imposible no sentir que todo allí había sido escrito por una mano mayor que el destino. Ella, que un día entró en una mansión solo para limpiar el suelo, ahora caminaba en paz sobre una casa que ayudó a construir, rodeada de amor, respeto y propósito, con la dignidad que siempre llevaba finalmente reconocida por el mundo. Y el narrador, al ver a esta familia nacida del valor de una elección silenciosa, susurra al corazón de quienes escuchan que la vida siempre recompensa a quienes permanecen rectos incluso cuando nadie mira, porque la verdadera fuerza no está en lo que se logra, sino en lo que uno se niega a perder: fe, bondad, la esencia misma. Y si te has quedado hasta aquí, gracias por acompañar esta historia. Tu presencia hace que todo sea más ligero, así que deja lo tuyo como un abrazo cálido que fortalezca este pequeño rincón, y te suscribe como alguien que acepta volver para el próximo café, porque esta casa también es tuya. Dime en los comentarios qué ciudad estás viendo. Quiero saber este Brasil que camina conmigo y activa la campana. Así no te pierdes cuando el café se vuelve a preparar. Y mientras la cámara se aleja lentamente, mostrando a Socorro sonriendo ante la vida que antes solo la dolía,
os dejo con un susurro que cruza el tiempo. Hay tantas historias de mujeres limpiadoras como ella esperando ser contadas, tantas mujeres invisibles que llevan mundos a la espalda, y la siguiente puede ser precisamente la que más necesitas oír. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.